Bienvenidos sean todos ustedes, psiconautas, a este podcast de ciencia y filosofía, en el que casi todos los lunes mi amigo Dimon Agrio me estará contando a mí algunas cosas de filosofía y psicología para que yo me enriquezca en esas áreas, ¿no? Por otro lado, en algunos otros episodios, yo, el profe Verde, le estaré contando a mi amigo, pues algunas cosillas de ciencias del universo, biología, química y un poquito de más. Pero cuéntanos, Eli, tú que nos tienes preparadísimos el episodio de hoy. ¿Qué onda, David? Oye, me da risa, ¿no? Que pasamos de todos los lunes a casi todos los lunes. Pero también me estaba preguntando, güey, ¿por qué tú siempre sales tan bien peinado y yo todo desgreñado, güey? Es que yo sí me baño. Fíjate que tienes razón, yo hoy no me bañé, David, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidí que el día de hoy voy a ser libre. Ah, Así es, hoy les voy a hablar, David, de la libertad y de por qué le tenemos miedo a la libertad. ajijos. Me quedé clavado con el episodio anterior, David, cuando hablábamos sobre la Torre Oscura, los diferentes universos y el eterno retorno, que era la rueda del K. Y pues ahí te estuve platicando, ¿no? Les estuve platicando que era una filosofía y que Nietzsche había tomado este eterno retorno como algo que tendría que ser bueno, en realidad. Bueno, pero no significa que sea fácil. Hablábamos de que era un camino bastante doloroso porque provocaba soledad, porque había que desapegarse de las normas morales, de las normas sociales comunes y emplear normas nuevas, ¿no? Podríamos decir que es como crear nuestra propia jerarquía de valores. Ya ves que luego los viejitos siempre andan diciendo, ya no hay valores. No, Y sus valores, siempre. ¿no? Sus Ajá, valores exacto. en su Sus tiempo de valores ocio. son los que ya no hay, ¿no? Pero siempre, siempre hay valores. Y los jóvenes de hoy, sí, claro que tienen valores. Em, pero normalmente son valores que seguimos manteniendo de acuerdo con ciertas normas sociales, ¿no? Ciertas normas de comportamiento, nos tenemos que portar de cierta manera por la convivencia, por el respeto, etcétera. Sin embargo, muchos de estos valores, David, no son en realidad nuestros, sino que nos enseñaron que nos tenemos que portar de cierta manera. Y digo, a todos nos enseñan, ¿no? Papá y mamá nos enseñan lo que está bien, lo que está mal, nos enseñan que no podemos hacer ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y digo, eso está bien, ¿no? Finalmente tenemos que aprender a vivir. Pero llega un punto, David, en el que tenemos que empezar a vivir por nosotros mismos. Y eso es muy atemorizante. Como cuando uno empieza a crecer y se da cuenta que ya tiene que pagarle a SAT y todo eso, ¿no? Ándale, más o menos, ¿no? Nada más que volverse adulto, David, no es lo mismo que ser libre. A pesar de que cuando somos niños pensamos que los adultos son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Sí, ¿no? Y ya que creemos, pues nos damos cuenta que no. Los típicos morritos, ¿no? A los 15 años. Ya quiero tener 20 para hacer lo que yo quiera, comprarme de comer lo que yo quiera. Y es como que, güey, ¿quién le dice? Y ahora ya tienes 20, pero no tienes dinero para hacer lo que tú quieras, ¿no? Ni a los 30 tampoco. Exactamente. Y sin embargo, David, hay muchas películas o series o cosas parecidas en el que vemos cómo pues los protagonistas, ¿no? Dejan esa vida estable, por llamarlo de una forma, por cumplir sus sueños, ¿no? Lo cual, por un lado, es mera ficción, ¿no? Porque no es tan fácil dejarlo todo para empezar a perseguir nuestros sueños. Pero justamente esa es la idea de la plática del día de hoy. De que no es imposible seguir los sueños. Creo que tú, yo y todos podríamos conocer a alguien que decidió hacer lo que le gusta y tuvo que chingarle un chingo, pero o lo logró o está por lograrlo, ¿no? Pero no es nada fácil hacer eso.
Y te quiero contar una historia, un cuentito así muy cortito, muy a mi modo, que tiene que ver, de hecho, porque cuando hace 2 días estaba viendo con Stephanie la película de Troya, la de Ay, Brad qué buena Pitt. peli. Sí, la neta es buenísima. Pero a pesar de ¡Héctor! que... ¡Ah! Lo mismo hice. ¡Héctor! Me encanta esa escena. ¡Héctor! No, a mí me encanta esa película. Y a pesar de que la he visto muchísimas veces, hace muchos años que no la veía. Y no recordaba que Sean Bean, por cierto, uno de los pocos personajes en los que no se muere, interpreta a Odiseo. Y es que solamente le mencionan el nombre en una ocasión. Entonces, Odiseo es el protagonista de una de las épicas griegas más grandes que hay en la historia, ¿no? Que es la Odisea, justamente, Ujú. escrita o atribuida a Homero. Em, En esta Odisea es el viaje que hace justamente Odiseo y que comienza con la guerra de Troya, ¿no? Por eso aparece en la película. Pero Odiseo continúa su viaje, ¿no? Después de la guerra de Troya, él hace todo un viaje por ahí, de hecho se pierden por el mar Mediterráneo y llega a diferentes lugares, ¿no? Llega a la isla de los Cíclopes, visita a una bruja que es Circe, que convierte a sus marinos en cerdos y un montón de la mitología griega se ve en esta Odisea. Pero hay una muy particular, que es cuando Odiseo va por cierta parte del mar Mediterráneo, se da cuenta que a lo lejos empieza a escuchar un hermoso canto. Es el canto de las sirenas. Odiseo no era tonto, él conocía las leyendas sobre las sirenas, entonces se hace amarrar, hace que sus marinos lo amarren al mástil de su barco, porque lo común cuando se escucha el canto de las sirenas es que los marinos salten al agua intentando nadar hacia el canto. El problema es que pues las sirenas terminan ahogando a estos marineros, ¿no? Entonces Odiseo conocía las leyendas, hace que lo amarren al mástil y hace que los marinos se amarren las manos a los remos, de manera que aunque quisieran no pudieran saltar al agua. Aquí la cosa es que Odiseo sabía que podía quedarse loco intentando o deseando acudir a las sirenas, ¿no? Y al no poder hacerlo, pues él sabía que corría en riesgo su cordura. Sin embargo, aún así decidió ser atado al mástil. Y eso lo tomo, David, digo, muchas veces hemos tomado las historias griegas como metáforas, como analogías de lo que sucede en la vida de las personas. Y yo me gusta tomar esta historia de cómo las personas nos hacemos atar, David, para no acudir a aquellos que son nuestros deseos. Es más, otra forma más común en la que lo llamamos es ten cuidado con lo que deseas. Sí, ¿no? Oye, una preguntota, perdón, yo sé que no es exactamente tu punto, pero ¿cómo se amarraron de tal manera en que luego ya, pues, no se podían desamarrar para ir con las sirenas? O No sé, David, un mago lo hizo. sí, digo, es que mira, una de dos. O sea, o hacían un mecanismo de seguridad para que después pudieran desatarse, pero si podían desatarse, entonces podían ir con las sirenas. Ajá. Pero si lo hacían de una forma en que no podían desatarse, no se iban a poder desatar nunca, aún pasando las sirenas, ¿no? No sé, a Es lo un mejor se problemón. ataron de una forma que no pudieran desatarse, pero podían seguir remando y podían llegar a algún puerto que alguien los desatara. Ay, soy un idiota. No sé, no sé. Las mentes más brillantes en Psiconautas Podcast. No me imagino el barco llegando y alguien en el puerto. ¿Por qué vienen todos amarrados? Esto no Y está yo, porque bien. y los marinos todos tristes, ¿no? Mi capitán no me dejó tener muerte por snusnu. Bueno, Eli, perdón, continúa con esto de por qué es tan difícil ser libres, por qué tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Ok. em, Muchas veces lo que deseamos está fuera
de nuestra conciencia. ¿Qué significa esto? Que lo que deseamos y lo que queremos no es necesariamente lo mismo. Por ejemplo, a veces podemos querer un trabajo porque necesitamos comer, pero a lo mejor inconscientemente, pues deseamos seguir en la hueva, ¿no? ¿Y qué hacemos? Echamos a perder entrevistas de trabajo, somos decidiosos para llevar solicitudes de empleo, por ejemplo. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado que somos aptos para un trabajo y en la entrevista nos trabamos, nos ponemos nerviosos, algo que arruine esa oportunidad, pues. Y entonces entendemos por qué hice eso, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me salió mal? Si yo sé que sí puedo. Y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos algunas veces. O a veces no sabemos, en otro ejemplo, por qué nos sentimos como nos sentimos. Digo, creo que a todos nos ha pasado también que, no sé, a veces tratamos mal a alguien que queremos y en realidad luego pensamos, ¿por qué lo hago? No quiero tratarlo mal. Tal vez Claro. este enojo, esta frustración no es contra esa persona, entonces ¿por qué agredo a esta persona, no? No sé, cositas sencillas, ¿no? Como, no sé, que tu mamá te mandó un mandado y le contestaste feo, ¿no? Y dices, bueno, en realidad no estoy enojado con ella, ¿por qué le contesté así? O con algún amigo, ¿no? Que también contestamos mal, o con nuestras parejas, etcétera. Entonces, muchas veces no estamos conscientes o plenamente conscientes de lo que estamos sintiendo o de lo que estamos pensando o de lo que realmente queremos. Y entonces, a veces, lo que realmente queremos o aquello que sentimos, consideramos igual, inconscientemente, que está mal. Por ejemplo, es muy difícil, David, em, aceptar o reconocer que tenemos, no todos, ¿no? Pero muchas personas que tenemos algunos rencores hacia ciertas personas, por ejemplo, porque son personas que amamos, son personas que queremos, pero que también nos han lastimado, ¿no? Y entonces a veces se nos hace muy difícil reconocer ese sentimiento que también nos generan. Y entonces tratamos de ocultarlo. O como en la metáfora, tratamos de amarrarnos para no sentir eso. Todo eso me suena un poquito como a autosabotaje, ¿no? Ujú. O sea, Sí, tú mismo efectivamente. inconsciente estás tratando de sabotearte o cómo está sucediendo eso. Sí, nada más que no consideremos al inconsciente como si fuera algo externo o una cosa aparte. Somos nosotros mismos. Imagínate, bueno, sabemos que sí se puede ver la cara oscura de la luna, ¿no? Pero ¿cómo se llama? En la cotidianidad decimos que está el lado oscuro de la luna que nadie puede ver. Ah, pues algo así es el inconsciente. Finalmente es una parte que está ahí. La luna la podemos ver siempre de frente. Sabemos que hay detrás, sí, por satélites y por otras cosas. Pero con el inconsciente pasa lo mismo, es una parte trasera de nuestro propio yo, de nosotros mismos. Entonces en esta parte trasera, pues también hay pensamientos, también hay sentimientos, también hay deseos. La cosa es que estaban ocultos hasta de nosotros mismos. Por eso a veces es difícil identificarlos y es por eso que a veces no sabemos por qué pensamos algo. Por ejemplo, no sé, de repente se nos viene un pensamiento y decimos, bestia, ¿por qué estoy pensando en eso? ¿O por qué estoy sintiendo esto? No sé por qué estoy triste, no sé por qué estoy enojado. Solo lo siento. Y aparentemente no hay una razón. ¿Por qué? Porque esas razones están ahí, en esa cara oculta. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el que seamos libres? Pues que muchas veces la libertad, David, no depende nada más de lo que está fuera de nosotros,
sino muchas veces estamos atados a un mástil que es interno. Muchas veces, al no estar conscientes de lo que sentimos, pues nos comportamos de cierta manera que podemos lastimarnos a nosotros mismos o a alguien más sin saber por qué. Y entonces podemos decir que estamos siendo presos de ese sentimiento, ¿no? No sé, por ejemplo, un sentimiento inconsciente de enojo y estoy portándome bien culero con todos mis amigos, estoy lastimando a mucha gente y ni siquiera sé por qué. Oye, pero eso no tiene que ver también con algunos trastornos de personalidad, no sé, se me ocurre algunos síndromes que de repente, porque he escuchado algunos de esos, ¿no? Como el Ujú, borderline o cosas así, que de repente te hacen excitarte demasiado. Bueno, no sé si es la palabra adecuada, ujú. y tratar a las personas de repente de esa manera o no sé, que tengas aquí un trauma muy atorado en el pasado, ¿no? O sea, eso Ujú. tiene que ver con, pero eso que me estás contando tiene que ver con todas las personas. ¿Cómo se relaciona entonces con esto? Ah, muy bien. Es que mira, cuando hablamos de trastornos, de hecho el nombre completo es trastorno de la personalidad. O sea Ujú. que es nuestra personalidad la que se está modificando, ¿no? Se está trastornando o distorsionando, no sé cómo llamarle, porque la verdad es que el término trastorno a mí no me gusta del todo, porque se asemeja mucho a enfermedad. Y desde mi punto de vista y desde algunos psicólogos y psicoanalistas, en realidad no son enfermedades, no enfermedad en el sentido médico de la palabra, pues, sino que son justamente eso, tipos de personalidad. Personalidad que nos hace ser de cierta manera, ¿no? Es parte de nuestro carácter, es parte de nuestra identidad, del cómo nos portamos, etcétera. Pero es que hay tipos de personalidad, David, que es como si pudiéramos clasificar las personalidades. Por así, por ejemplo, en la biología, pues clasifican diferentes animales, plantas, etcétera, seres vivos en diferentes grupos, ¿no? Y estos grupos comparten ciertas características. Ah, pues de manera similar, cuando clasificamos personalidades, vamos a encontrar que cierto grupo de personas comparte ciertas características. Digo, no de manera igual, porque pues cada persona somos diferentes, porque hemos vivido cosas diferentes, pero hay ciertas características. Por ejemplo, una personalidad obsesiva. La podemos ver en alguien que es muy ordenado. Está todo el tiempo ordenando de manera milimétrica su escritorio, por ejemplo, o algo así. O también lo podemos ver en alguien que, no sé, gusta mucho de las matemáticas, que finalmente es una manera de tener el orden también. Entonces tenemos un tipo de personalidad ahí, ¿no? Entonces así, con borderlines, con obsesiones, con cualquier otro tipo de personalidad, tenemos esas características en común, ¿no? Em, Ahora, yo te doy un ejemplo muy sencillo en el que es el obsesivo, que es la forma de ordenar y todo esto. Pero entre estas características en común, surge una forma de pensar, surge una forma de sentir también. Por ejemplo, un pensamiento de las personalidades obsesivas es el tratar de encontrar siempre la explicación de todo, encontrar los caminos exactos de cómo es mejor hacer algo, por ejemplo. En cambio, sabemos que hay personas que son de pensamiento, no sé, más caótico tal vez, ¿no? Muy de improvisar y les salen bien las cosas también, ¿no? Y, no sé, hay personalidades que son muy introvertidas, otras que son muy extrovertidos. Y eso tiene que ver con estas cosas en común que marca su forma de pensar y marca su forma de sentir también. Por ejemplo, hay personas que podemos sentir el amor de manera muy íntima, de manera muy calmada, no sé cómo llamarlo, siempre se me ha hecho muy difícil describir el amor.
Y hay personas que son muy pasionales y están derramando amor por todos lados y expresándolo y gritándolo a los cuatro vientos. Y generalmente ese tipo de dos personas terminan juntas, ¿no? Normalmente es común. Sí, pues finalmente eh, hay partes de una personalidad y de otra que terminan por conectar un poquito, ¿no? Aunque suene a horóscopos eso, no tiene nada Libra que es ver. compatible con... Ajá, sí, no, no tiene nada que ver con los horóscopos. Pero entonces, si estamos diciendo que hay tipos de personalidad que sienten o piensan de cierta manera, hay tipos de personalidad que inconscientemente piensan y sienten de cierta manera. Y entonces, justamente cuando no podemos conseguir lo que queremos o lo que deseamos, pues eso nos frustra a todos, ¿no? Si no sé, estoy esforzándome mucho por sacar dieces en todas mis materias y de repente veo que por más que estudié, los exámenes se me están haciendo muy difíciles, eso es muy frustrante y eso provoca malestar, malestar psíquico, una sensación de como de cansancio, de fastidio, de enojo, de depresión, pues se puede manifestar de muchas formas. Cuando esto, David, nos marca, porque hay situaciones que de verdad nos marcan en la vida, digo, a lo mejor reprobar una materia no, pero a lo mejor si sentimos que decepcionamos a nuestros padres por haber reprobado la materia, a lo mejor ahí sí nos genera una huella en nosotros, ¿no? Y entonces a veces esa pequeña huella se va hundiendo más y más y más y va marcando en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de sentir. O podríamos decirlo, para seguir con las palabras, va trastornando las formas de pensar y las formas de sentir. Y ahí se genera el trastorno. Oye, Eli, Ujú, y comenzaste a hablarnos entonces en este episodio acerca de la libertad, pero lo que ujú. yo no entiendo bien o quisiera saber realmente es, ¿quién quiere ser libre de quién? O sea, nuestro inconsciente es el que quiere ser libre de nuestra cáscara exterior Ujú. para poder liberarse a su gusto, o somos nosotros los que queremos librarnos y ser libres de nuestro inconsciente para poder comportarnos y sentir de la manera en que conscientemente deseamos. Claro. Esa es la gran pregunta, David. ¿Quién quiere ser libre? Em, Repito, no podemos pensar el inconsciente como si fuera algo externo u otra cosa, ¿no? Pero efectivamente todos esos pensamientos o emociones inconscientes quieren salir, quieren salir. Em, Nada más que a veces, pues también de manera inconsciente las detenemos. Es como si tenemos inconsciente y tenemos consciente y en medio es como si hubiera una barrera de censura. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, no puedo, mi parte consciente no puede aceptar que me gusta esta niña. Y entonces no acepto, no reconozco, de verdad no identifico que me gusta. Pero de repente todo el mundo a mi alrededor se da cuenta de que sí, ¿no? Y digo, ¿por qué dicen eso si no me gusta? Pero todos se han dado cuenta de que sí. ¿Y qué hago? Pues a lo mejor me empiezo a distanciar, le empiezo a tratar mal o algo como para convencerme de que no me gusta. Entonces, en un ejemplo como ese, pues efectivamente estamos deteniendo el inconsciente que quiere ser libre, ¿no? Pero si intentamos detenerlo, ahí pararlo, pues entonces nuestra parte consciente, o digamos nosotros, tampoco estamos siendo libres. Es como si intentáramos detener a alguien con una puerta, ¿no? Para que no salga, pero yo tampoco me puedo mover de ahí. Como la escena de Resplandor, ¿no? Cuando llega con el Ándale. hacha acá, me imagino así inconsciente, güey, con el Sí, sí, hacha sí. acá. Ándale. Pero en cuanto yo me quite de la puerta, va a poder salir, ¿no? Así es. Eso significa que yo tampoco estoy siendo libre.
Entonces, una forma de acercarnos a una hipotética libertad es primero aceptando o identificando lo que sentimos, lo que pensamos de manera inconsciente. Ahora, esto no es nada fácil. Por algo es inconsciente. Normalmente en este tipo de cuestiones, David, aprendemos a hacerlo justamente pues en terapia, ¿no? Em, Porque hay alguien que nos guía y nos enseña a identificar este tipo de pensamientos o de emociones. Pero no solo somos presos de lo que tenemos dentro, David, de lo que es nuestro inconsciente. También nos apresan cosas que están afuera de nosotros. Nos apresan otras personas, nos apresan sistemas económicos, sistemas políticos también, ¿no? Em, entonces pareciera que estamos así, no solo deteniendo una puerta, sino también la otra, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a una película de Jim Carrey, Ajá. que me acaban de decir que se está retirando de actuación y es como que, no, mi infancia. No. Pero de una película de Jim Carrey viejísima de Irene, yo y mi otro yo, Oh, seguramente la sí, habrás visto ajá. alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está pues, los dos yos de Jim Carrey y pues justamente me recuerda un poco a lo que me estás comentando, ¿no? Ninguno de los dos yos Ujú. parece ser completamente libre hasta, bueno, lo que ocurre al final, que pues, digamos, se convergen estas dos personalidades, ¿no? Exactamente. Aprende a aceptar a su otro Ujú. yo, ni uno es tan malo, ni otro es tan bueno, y emergiendo. Efectivamente, David. Nada más que a veces el que consideramos bueno. Imaginemos que somos como en esa película, ¿no? Hay dos, no, hay dos yos. Un yo que es inconsciente y quiere satisfacer todos sus deseos, ¿no? Desde, no sé, deseos de atragantarse en un buffet, de quedarse dormido y no ir a trabajar, incluso deseos sexuales también, ¿no? El inconsciente solo es satisfacción de deseos. Ujú. Incluso un deseo de matar a alguien. Alguien que nos hace daño, que nos hiere mucho. Pues ese coraje, David, de manera inconsciente, el inconsciente tira a matar. Porque el inconsciente es como una parte animal, podemos verlo así, ¿no? ¿Y cómo son los animales? O están bien o se defienden. No hay de otra. Así es el inconsciente. Y está la otra parte, ¿no? La parte consciente. La parte que sí piensa, de la cual estamos conscientes de lo que estamos diciendo, estamos conscientes del pensamiento que tengo aquí en este momento. Y que normalmente lo podríamos identificar como la parte buena, entre comillas, ¿no? O como si fuera el angelito y el diablito, ¿no? Ajá. Y el angelito Pero es sería que a la parte veces, buena, ajá. pero es que a veces necesitas escuchar a Diablito también. Sí, porque el angelito no es que sea bueno por sí mismo, sino que es algo que censura, justamente. Y la censura, David, no nace de nosotros mismos. La censura nos la enseñan. Y eso nos pasa a todas las personas. ¿Quién nos las enseñan? Las enseñan primero papá y mamá. Hace rato lo veíamos. No hagas esto, esto está mal, eso es de niños malos, eso es de niñas, eso no lo hacen los niños. Eso también es censura. El azul es de niños, el rosa es de niñas, eso también es censura. Porque en el momento en el que el niño quiere algo de color rosa, entra la censura ahí. Y primero parte de los padres. Pero ya que los niños o todas las personas vamos haciendo nuestros esos pensamientos, esa censura, la vamos interiorizando, pues entonces el propio niño, cuando le ofrezcan algo de color rosa, él va a decir que no, porque Sí. son de niñas. Y entonces después vamos a la escuela y en la escuela nos enseñan más censuras, te tienes que portar así, tienes que ser disciplinado, tienes que cumplir con tus tareas, tienes que sacar siempre 10 y salimos al trabajo y ser siempre altamente productivos y ponerte la camiseta y llegar a tiempo, pero salir 2 horas tarde y todo el Ponte tiempo. siempre zapatos, no hagas eh, ruido en la mesa, cumpla. Exactamente. No, ¿Eh? no, no Cómo comas era con la los codos canción? arriba, güey. No, 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 es que estaba con una canción y ya se me olvidó cómo iba.
Y corbata en las fiestas, las mujeres se casan siempre antes de 30, ¿no? No sé de qué hablas. No sabes de qué hablo, ni yo tampoco. Olvídalo. Y entonces, haz de cuenta que estamos nosotros entre los deseos del inconsciente y la censura de la sociedad. Y tenemos que estar ahí haciendo malabares, balanceando, ¿no? Porque el inconsciente es canijo, es bien canijo y siempre sale. Por más que intentamos retenerlo, pararlo así con la puerta, imagínate que, no sé, el inconsciente es un líquido o un gas y por más que detengamos la puerta, pues se va a salir por los bordes, ¿no? Va a empezar a salir un poquito. Y es entonces cuando le grita a mi mamá, es entonces cuando estoy triste sin saber por qué, porque sí sale el inconsciente. Y entonces tengo que buscar maneras socialmente aceptadas de que el inconsciente salga. Es decir, tengo que buscar maneras que se libren o se zafen de la censura. Y entonces, en lugar de agredir a alguien, me doy la vuelta y me pongo a hacer ejercicio, me voy a correr, golpeo un costal de box en lugar de golpear a alguien. No sé, cuando en momentos de crisis personas, por ejemplo, no lo estoy justificando, ¿no? Pero es para entender ciertos comportamientos. Claro. Personas que avientan el celular o avientan algo en lugar de golpear a la persona con la que están discutiendo. Digo, repito, no es justificante, pero qué bueno que hizo eso en lugar de golpear a la persona, ¿no? Finalmente, qué bueno que aventó el celular en lugar de golpear a la persona. Sí. Sí, digo, hay que tratarse, hay que ir con el psicólogo, amigo, pero pero qué bueno Pero que no algo es algo. golpeaste a la otra persona. Sí. Qué bueno que no abofeteaste en la mitad de los premios Óscar a nadie. Y entonces tenemos que ir como que sacándole la vuelta a la censura, pero le sacamos la vuelta con cosas socialmente aceptables. Por ejemplo, no sé, no puedo. eh, si me gusta una mujer, David, no puedo abordarla así en la calle, así nada más. Pero si estamos en un antro o en un bar, sí puedo abordarla. No puedo hacer nada más, ¿no? Está mal si quieres intentar algo más, pero en un bar, en un antro, es socialmente aceptable que te puedas acercar e intentar iniciar una conversación. Algo que si lo haces en medio de la calle va a ser un poco más creepy. Claro. Llegas pimienta. Sí, o sea, es que a eso me refiero. Así como que socialmente hay lugares donde se permite o no se permite hacer algo, así vamos buscando dirigir esas, eh, ¿cómo se le llamaría? Esas presiones del inconsciente que quieren salir. Como unas válvulas de escape. Como unas válvulas de escape. Es decir, no puedes salir por esta puerta inconsciente, sal por esta otra que está chiquita. Claro. Y entonces, ¿cómo le hacemos cuando estamos así parados entre la puerta del inconsciente y la puerta de la presión social también, ¿no? Y a veces la presión social, la censura social, no es tampoco lo más sano. A veces, como dijiste hace rato, hay que hacerle caso al diablito. En pocas palabras, a veces hay que desobedecer. Aquí quiero decirles que la desobediencia es la libertad. Pero no me refiero a desobedecer a todos nuestros papás y maestros y voy a hacer lo que yo quiera. Porque finalmente, papás, maestros, no siempre, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, nos dicen las cosas porque creen sinceramente que es lo mejor para nosotros. Así es. Y finalmente son personas que ya pasaron o que ya hemos pasado por muchas de las etapas que pues jóvenes y niños apenas están pasando, ¿no? Y hacemos estos
consejos o sugerencias por su bien, o lo que consideramos, ¿no? Nosotros que es su bien. Pero a veces hay que desobedecer. Y los propios mitos de las diferentes culturas, David, nos lo han enseñado. Te voy a dar 3 ejemplos. Según los griegos, los seres humanos empezaron a desarrollar, se empezaron a civilizar cuando Prometeo les entregó el fuego. Pero Prometeo lo hizo a escondidas de los dioses. Los dioses no le iban a dar el fuego a los humanos. Entonces Prometeo desobedeció y fue castigado por eso. Fue castigado a estar atado, encadenado a una piedra en la orilla del mar. Entonces todos los días, aparte de que la marea sube y lo ahoga, pero como es un dios no puede morir, simplemente está todo hasta que baja la marea con la sensación de ahogo. Y cuando la marea está baja, pues están las aves y animales por ahí comiéndose su carne, ¿no? Y así por toda la eternidad. Pero los humanos pudimos civilizarnos. Pero también en la mitología judio-cristiana. Finalmente fuimos expulsados del Edén por la desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto. Aquí la cuestión es que la religión judío-cristiana pues nos dice que entonces desde ese momento fue el pecado original. Está mal desobedecer. Está mal ser libres. Está mal ser libres, exactamente. Pero si lo reinterpretamos, los humanos existimos gracias a esa desobediencia. Porque nada más eran Adán y Eva, según este relato. Eran Adán y Eva y nada Sí. más. Se empezaron a reproducir por órdenes de Dios al ser expulsados del Edén. Entonces, otra vez la humanidad empieza a existir gracias a la desobediencia. Y un poquito más cerquita de nosotros, los mayas. En el Popol Vuh, que es el libro donde ¿cómo se dice? Se recogen varios de los mitos mayas. Nos hablan, David, de que los primeros seres creados por los dioses fueron los animales. Pero los animales también desobedecieron. Nunca les hicieron culto a los dioses, nunca les hicieron templos. Y entonces los dioses les quitaron el habla, por eso los animales ya no pueden hablar. Y crearon seres que sí los adoraran. Sé que una vez más existimos por la desobediencia. Digo, son cuentos, son relatos, es mitología. Pero la mitología nunca tenemos que entenderla como magia real, como dioses verdaderos, sino como metáforas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Es decir, era una forma de, digamos, estos relatos mitológicos eran como que su forma de hacer filosofía. Así podemos entenderlos o interpretarlos de esa manera. Y entonces, muchachos, desobedezcan, pero sigan haciendo sus tareas. Hagan sus tareas. Hagan sus tareas. Rebeldes con causa. Exactamente, rebeldes con causa, me encantó eso. Sale, y pues muchísimas gracias por el episodio de hoy. Ya saben, dejen sus comentarios, ustedes qué opinan, son libres, no son libres, qué tan libres son de su propio inconsciente, qué tanto autorregulan sus emociones. Y pues nada, Lee, hasta el siguiente lunes, desde las neuronas hasta la libertad de espacio y el ¿qué? I want to break free. I want to break free.